This is Nely from the Coalition of Immokalee Workers, and Jordan, who works with the Interfaith Action Network that works closely with CIW. Thank you for coming. 5 hours. Bueno, pues primero gracias a todos los que están aquí por estar apoyando lo que es la lucha que tenemos los trabajadores del campo en Immokalee. So first off, thank you to everyone who's here to support the work and the struggle of the farm workers in Immokalee. Y bueno, el hecho de que yo esté aquí el día de hoy es para explicar un poquito cómo es la vida de un trabajador en el campo y por qué es necesario que Publis también se una a la campaña que nosotros tenemos. So today I want to briefly mention what life is like for those of us that are farm workers and the importance of Publix's participation in the campaign for fair food. Nosotros tenemos en Immokalee trabajadores que vienen de México, de Guatemala, son trabajadores que vienen pues buscando una vida mejor. Our town is largely populated of people from Mexico and Guatemala who come to this country searching for a better life. Y en los años de 1990 fue cuando un grupo de 8 trabajadores tomaron la decisión de organizarse para buscar de qué manera ellos podían mejorar la situación en la que estaban pasando. In the 1990s, there were 8 farm workers that came together to meet to figure out how they could work together to better their collective situation. Para muchos de los que estamos ahorita en Immokalee trabajando en el campo, ahí podemos escuchar varias lenguas como lo es el MAM, el Ortiz, que son lenguas de Guatemala. También se habla mucho lo que es el estado de Oaxaca. Hablan mucho lo que es el idioma zapoteco, mixteco. Todas estas lenguas se escuchan por los trabajadores en Immokalee. In our community, people speak many different languages, including languages from Oaxaca, Mexico, from indigenous parts of Guatemala, including Tzotzil, Mam, Popti, and other tongues as well. Empezamos 8 trabajadores con la organización, 8 trabajadores a juntarse en una iglesia, como lo dijo la compañera. Siempre la religión siempre ha estado muy unida a nuestra lucha. Empezamos en un cuartito prestado en una iglesia ahí en Immokalee. And as our organization began in the borrowed room of a local church, and that's where we began to meet. And religion and religious supporters have always been central to our struggle. Y de ahí a la fecha, ahorita ya contamos con 4,000 compañeros que son miembros de la coalición. And from those 8 workers today, we have just over 4,000 members. Y para un trabajador, un día normal es empezar levantándose a las 3:30, 4:30 de la mañana. A typical day for a farm worker starts at 3:30 or 4:30 when you wake up to start your day. Y eso no es porque esté retirado del trabajo, sino es debido a que uno en donde vive tiene que compartir renta como con 10 compañeros, también por el exceso de renta que paga uno. And the reason we get up so early isn't because we live so far away from where we seek work, but rather because due to the low pay we receive, we are obligated to live 10 to 12 people in a trailer. Ahí luego uno tiene que hacer fila para ir a hacer su lonche, para usar el baño, y es por eso que uno tiene que levantarse a las 4 de la mañana. En Immokalee contamos con un parqueadero, que es un parqueadero grande, donde un trabajador tiene que ir a esas horas a buscar trabajo. And so we get up at 4 o'clock because we need to form a line within our trailers so that we can use the restroom, or we have to form a line so that we can use the stove to cook our lunch for the day. And then we go to a central parking lot in Immokalee where the buses come to take people to work for the day. Ahí un día normal para un trabajador, uno no tiene asegurado trabajar o encontrar trabajo ese día, porque uno no está como que tiene ese trabajo de planta, un trabajo seguro. Es por eso que tiene que ir con los buses. Las compañías tienen unos buses que son los que levantan a los trabajadores para llevarlos a los files. And as a farm worker, generally you don't have steady work. It's a day-to-day type of deal. And so you go bus to bus seeing who will employ you for the day. Tienes que ir preguntando a ver si ese día vas a encontrar trabajo. Ya cuando uno encuentra trabajo, tiene que ir a esa hora, 4 o 5 de la mañana, lo levantan a uno, lo llevan al field. And then once you get up at 4 or 5 and you're able to get on the bus, then you're taken to the field. Ya cuando llega uno al field, la única herramienta que le dan a uno para trabajar es esta cubeta. And the tool that they give you when you're out in the fields is this here bucket. Esta cubeta, uno tiene que llenar la cubeta completamente de tomate. You Llega have to fill uno, it completely. después de estar ahí esperando 2 o 3 horas en la mañana, empieza uno a trabajar en el field. Empieza a cortar los tomates de un lado a otro. And so you may have been waiting, 2 to 3 hours before you can start your day. And once you finally do, you're hunched over, filling up the bucket with tomatoes. Cuando ese tomate está lleno,
con copete le exigen a uno la cubeta. And when I say filled, it needs to have a snow cone top, which we call a copete. Esa cubeta uno la tiene que caminar a donde está un troque que la tiene uno que vaciar. You then go to a truck, throw it up there, and they dump it. Ahí le dan un ticket a uno, ese ticket va a representar la cubeta que hizo durante todo el día. And they'll give you a token for every bucket that you've harvested to be able to keep an account. Muchas de las veces cuando uno no echa la cubeta con copete o no echaba anteriormente la cubeta con copete, no te dan ese ticket. Es un trabajo que no se le pagaba al trabajador. And so many times, if you didn't fill it up sufficiently to the liking of your crew leader, then you don't receive that token redeemable for your pay at the end of the day. Durante un día normal de 10, 12 horas de trabajo, un trabajador tiene que hacer lo que son 145 cubetas para sacar lo que es el equivalente a 10 horas de trabajo. And when you're paid by the bucket, to make the equivalent of minimum wage for a typical 10-hour day, one must harvest about 145 buckets of tomatoes. Y son cerca de 2,5 toneladas diarias que un trabajador tiene que piscar. And that, again, to make the equivalent of minimum wage for a typical 10-hour day, that means roughly not quite 2.5 tons of tomatoes, one by one. Uno llega a sacar lo que es $50, el equivalente a $50 para poder llevar el sustento diario a la familia. ¿Cómo? Debe de sacar $50 para lo que es el sustento de una And familia. one needs about $50 at least to be able to sustain your family. Entonces, eso es básicamente a lo que uno se ve expuesto y no contando también a las inclemencias, el calor que hace, que son las condiciones en las que uno trabaja. El calor, a veces no le daban a uno permiso ni de ir a tomar agua, no baños. Uno no tiene como ningún beneficio ni tampoco el derecho a organizarse. And historically, workers have often been deprived the right to use the restroom or the right to water while you're working in the fields. And likewise, we have no benefits of which to speak, including the right to organize ourselves. Y es por eso que también nosotros hemos empezado a ver esta lucha como buscar la manera de mejorar esta situación. And that's why we try to find a way to better our situation. Esas son las condiciones normales de un día. Ahora, el extremo es cuando ha salido la esclavitud que pasa también en el lugar de trabajo. And of course, this is the everyday situation. The more extreme includes modern day slavery. En los años que tiene la organización han salido 7 casos en los cuales la coalición se ha visto involucrado y ha trabajado para llevar a las cortes a los patrones que tienen a los trabajadores en contra de su voluntad trabajando. And since the coalition's founding, we've assisted in 7 separate forced labor operations that have been successfully prosecuted in federal court. Recientemente salieron otros 2 casos que no fue directamente lo que la coalición trabajó en ellos, pero sí tuvo que dar información para que se llegara al esclarecimiento de este caso. There are 2 other cases in which the coalition didn't play a direct part, but that have also come to light recently and that the coalition is helping to draw attention to. Cuando decimos esclavitud, muchas de las veces uno empieza a imaginar los años atrás, pero este tipo de esclavitud es una esclavitud moderna, donde tienen a los trabajadores en contra de su voluntad trabajando, donde se les paga una miseria, no los dejan salir, siempre están vigilados, los llevan a vivir a campos afuera de las ciudades y ahí los mantienen siempre vigilados. And when we say modern day slavery, many times people think centuries back, but this is something that's happening here today. And this is a situation where workers are not free to leave their employment, where they're being watched constantly by armed men, situations where workers are being actually locked up in trucks and held far away from civilization. El último caso más reciente que acaba de cerrarse fue en el 2008, donde pasó precisamente ahí en Immokalee, a unas cuantas cuadras donde está la oficina. Era un patrón que tenía a sus trabajadores encerrados en un troque donde se cargaba el tomate. Ahí los mantenía. And the most recently slavery case that's been successfully prosecuted actually took place in our town, in Immokalee, just a few blocks from our office. And it was a situation where tomato pickers were being locked in the back of a cargo truck by their crew leader at the end of the workday. Ahí él los mantenía vigilados por las noches y cuando ellos en la mañana se amanecían cansados, que no querían ir a trabajar, su manera de obligarlos era golpearlos o atarlos, amarrados para golpearlos, para que de ese modo ellos se levantaran y fueran a trabajar. And to obligate these workers to actually go in the field and do the work, what these crew leaders would do is they would either beat and kick these workers, and at times they literally shackled them and tied them to posts and then beat them. Cuando se descubrió ese caso,
Fue una noche en que habían sido golpeados los compañeros trabajadores. Ellos buscaron la manera de librarse de ahí, rompiendo el techo del camión. Uno de ellos escapó, fue a la oficina de la coalición y explicó lo que le estaba pasando y explicó también que había más trabajadores que estaban dentro todavía. In 2007, one of these workers finally figured out how to get out of this truck. They were able to hoist one another up in the back of this cargo truck. He punched a hole through the roof, made his way out, and then went to the office of the Coalition of Immokalee Workers to let them know that there were more workers still being held against their will. Lo que hicimos por parte de la coalición fue que se dio primera parte a la policía y después, junto con la policía, fueron al lugar y de ahí rescataron a los demás compañeros, se llevaron a los patrones, que eran los que estaban cuidándolos, los agarraron, los llevaron a la corte, se hizo la investigación y ahorita ya están sentenciados de 12 años de cárcel por tenerlos a esos trabajadores ahí. The coalition went with the worker to the police department. There they were able to go in and rescue the remaining workers. And then it went to federal court. And I'll just add, it was December of 2008 when the crew leaders actually pled guilty on a variety of charges, including holding these workers against their will. Cuando los llevaron a los trabajadores que los rescataron, vieron cómo uno todavía tenía sus marcas donde tenían amarrado, otro tenía una cortada en el estómago, de la forma tan brutal que ellos los golpeaban y los maltrataban. And these workers, after they got out, they had marks on their wrists from where they had been actually restrained. Another worker had a scar spanning his belly from where he'd been slid across the stomach by his crew leader. And this is just evidence of how brutal these crew leaders were. Cuando estuvieron ante el juez, uno de los patrones, los encargados de cuidarlos a ellos, el juez le preguntó, ¿por qué haces eso con los trabajadores? And so when in a court case, the judge asked one of the crew leaders, after seeing this scar across the belly, why did you do this to the farm workers? Lo que él contestó fue que dijo, pues es que de alguna manera tiene que saber quién es el patrón. And his response was, well, they had to find out somehow who their boss was. Entonces, esto es lo que es un día típico y cómo hay situaciones que pasan donde un trabajador no está protegido ni tiene derechos. And so these types of cases are made possible in a situation where the everyday situation, you don't have any rights or protections. Hasta el momento hemos logrado llevar los 12 casos, también se han logrado recuperar muchos salarios atrasados de los cuales los patrones no pagaban a los trabajadores. Sí. And we also have many cases where workers haven't been paid for the work that they've done and help to reclaim those wages that have been withheld from them. Esta compañía está basada en Immokalee, donde trabajaban estos compañeros. Cuando empezamos la campaña, World Food era uno de los supermercados que compraba de ahí. Cuando se enteró de lo que estaba pasando en este rancho, él dejó de comprar de este rancho para que de ese modo presionara a la compañía a juntarse con la coalición. Sí. Yeah. And so when Whole Foods, for example, learned about this situation of slavery within Immokalee and realized that they had been buying their tomatoes from these farms where the workers were being held against their will, Whole Foods immediately cut their purchases. Entonces, eso es lo que estamos ahorita nosotros llevando con la campaña. Querer el apoyo de los compradores, porque por años los compradores son los que han logrado enriquecerse gracias al trabajo barato que hacemos los pescadores de tomate. And so that's why we're looking at the retailers, because for far too many decades, these retailers have continued to profit off the exploitation and unfair treatment and payment of us, the workers. Cuando un comprador exige a la compañía cierta cantidad de tomate, exige también cierto tamaño de tomate, cierto color y cierta cantidad. Los compradores tienen poder para pedir eso a las compañías. Queremos que exijan también que se trate al trabajador mejor, que usen su poder de compra para pedir a las compañías que traten a sus trabajadores mejor. And so in the same way that we've seen that retailers like Publix have tremendous influence over growers and can mandate that they want tomatoes of a certain size, of a certain color, of a certain quantity, ready on certain dates, and they have that influence over the growers, well, so too can they use that purchasing power to demand more humane labor conditions and that workers be treated with dignity and with respect. Hay 9 compradores que ya están trabajando con nosotros, 9 compradores que no son de la Florida, pero que ya están pasando el centavo gracias a los acuerdos y gracias a las victorias que hemos logrado con el apoyo de ustedes. And there are now 9 major retailers that have signed on to these agreements, thanks due to the support of people like you. Publix es de la Florida y gasta mucho dinero en hacer su publicidad bonita para que sus compradores vean que es un buen negocio. And Publix is based here in Florida, and they spend lots of money to let everyone know what a great company they are.
sale que apoya a las familias, y entonces ¿por qué no apoya a las familias de los trabajadores también y que somos de la Florida? And when Publix portrays itself as a family-friendly company, we ask, well, why won't they support farmworker families? Recientemente hemos hecho varios acuerdos con lo que es el Comité de la Florida, todo el Comité de Tomate de la Florida. Hemos hecho acuerdos, los cuales ya están comprometidos a respetar este nuevo código que hemos ganado. And so we've signed this agreement with the Florida Tomato Growers Exchange, representing 90% of the tomato farms, that helps to protect workers' rights. Es un código donde hay más protección para los trabajadores y los compradores que quieran comprar tomate de las compañías deben de también respetar este código de conducta. And that with all these buyers that you see behind here have made the pledge to only buy from companies that are in compliance with the code of conduct, that they put their purchasing power behind those growers that are willing to abide by this code. Si Publix viniera a la mesa del diálogo, eso significaría mejor vida, mejor condiciones para los trabajadores. And so if Publix come to the table, that would signify a better life for farm workers. Estaría firmando también un acuerdo donde no hubiera esclavitud en la labor, donde a las mujeres no hubiera acoso sexual para las mujeres trabajadoras, donde se les daría un centavo más que fuera directamente al bolsillo del trabajador. If Publix supported the code of conduct, it would help to minimize the incidents of sexual harassment, of forced labor. If they paid the penny per pound, it would also help to raise wages for farm workers. Entonces seguimos nosotros con nuestra campaña y seguimos haciendo más acciones para tratar de traer a la mesa del diálogo a Publix. And so we're going to continue forward, doing more actions, doing more organizing, until Publix comes to the table to sit with us. Así de que gracias por estar aquí y bueno, agradecemos mucho también su apoyo. And so thank you very much for being here. And I just wanted to add too, given the Whole Foods example, it was also uncovered that Publix bought their tomatoes from the very two farms where this forced labor case was uncovered. And whereas Whole Foods immediately cut the purchases, for 15 months, Publix continued to buy from these same growers as if this forced labor prosecution was no cause for concern. And that's why when you talk to Publix now, what they're saying is that, well, it's great that this agreement has been signed with the Tomato Growers Exchange. Now we don't have to do anything. But what made the Growers Exchange come on board is that so many of these retailers put the purchasing power behind the growers that are going to comply. And Publix's position now, if they refuse to say, we won't buy from growers tainted by slavery, we won't buy from growers tainted by systemic harassment and other abuse cases, then that's really not lending their support at all. And likewise, if they're not paying the penny, then that's not going to help raise wages at all. So, yeah. Gracias. Thank you.